Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. 12ª etapa del Tour de Francia concluida, primer test serio de alta montaña, llegada en Hautacam y exhibición, como no podía ser de otra forma, de Tadej Pogačar, el número 1 del mundo, el mejor ciclista de la historia seguramente. Y es que es una barbaridad lo que ha vuelto a hacer el del UAE, que ha pasado por encima de todos, que le ha metido más de 2 minutos en línea de meta a Jonas Vingegaard, que no ha tenido rival y que ha sentenciado prácticamente este Tour de Francia. Ahora hablamos poco a poco de cada cosa, además entrando también en datos que ya he querido traer. Por eso, pues entre que hoy la etapa también ha terminado un poquito más tarde, yo he querido esperar un poquito más buscando algún que otro dato ya de, bueno, lo que han tardado hoy en subir, comparativa con 2022 y sobre todo por ver también ese medidor entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que creo que os va a sorprender mucho y que nos va a permitir ahora analizar también bastantes cosas. Y ahora, pues como siempre, analizamos un poco cómo ha ido este transcurso de la etapa y a partir de ahí, como siempre, entramos ya más en detalle parte por parte. Recordaros, antes de nada, que me sigáis en las redes sociales, que las tenéis siempre en la descripción de los vídeos, y que le deis like y os suscribáis al canal, que es completamente gratis y ayudáis mucho a que sigamos creciendo y a posicionarlo bien, y que evidentemente YouTube recomiende el canal y los vídeos. Así que nada, entramos con lo que ha sido la jornada de hoy, que hemos tenido una fuga más que numerosa, 47 ciclistas, medio pelotón prácticamente ha estado ahí metido, y además de una calidad enorme, sobre todo pensando en aspiraciones de esa clasificación general. Tenía, por ejemplo, Tadej Pogačar metido a Tim Wellens, el Visma tenía a Tiesj Benoot, Soudal había metido también a Pareth Pentre y había metido a Schachmann, y luego pues Movistar con Romeo, con Castrillo, con Einer Rubio, estaba metido Carlos también con Arensman, con Foss, con una cantidad de corredores Ineos que tenía hasta 5 piezas, Tudor también ahí con Storer, con Hirschi, con Alaphilippe, con Trentin, Ben O'Connor, Lenny Martínez, Matthew Van Der Poel, en fin, es que 47 corredores, pero de una calidad asombrosa, de muchísimo nivel. Matías Skilmos también, que estaba por ahí metido, Michael Woods, en fin, mucha calidad. Evidentemente se ha ido seleccionando poco a poco la carrera. En este momento ha estado tirando Polit durante un buen rato, sosteniendo más o menos la diferencia por debajo de los 2 minutos, minuto y algo, no se abría mucho ese hueco. Y luego también ha entrado y ha ayudado muchísimo el 1X, que entiendo por las aspiraciones de Tobias Halland Johannessen, también defendiendo ese puesto dentro del top 10 ante el peligro que suponía la presencia de Carlos Rodríguez en la escapada, y han ayudado mucho. Lo que ha ocurrido ya es que, como se preveía, ha sido en el Sulor donde se han desatado las hostilidades y donde hemos empezado a sacar ya conclusiones. Y lo primero, pues en esa escapada que se ha ido reduciendo, Lenny Martínez, líder de esa clasificación de la montaña, que llevaba el maillot, pues que esperábamos que hoy podía ser un buen día para él, se ha descolgado muy rápido, malísima jornada. Veíamos también cómo el Tudor ponía algo de ritmo, y luego como Carlos Rodríguez también se iba descolgando y no podía seguir a los más fuertes de esa escapada, estando metido en la general, y ya era un síntoma muy, muy negativo, porque podemos pensar en ese momento que Carlos es un ciclista más diésel, que se busca su propio ritmo, que podía progresar, pero no ha ocurrido absolutamente nada cercano a eso, y simplemente ha sido un desastre de etapa, y de hecho se ha dejado algo más de 13 minutos, si no me equivoco, en línea de meta. Ahora vemos igualmente clasificaciones. Luego, lo que ha ido ocurriendo, Remco Evenepoel, saltaban las alarmas, se quedaba descolgado también ante la insistencia del Visma, que había entrado con bastante fuerza a tirar. Ha tenido relativamente algo de suerte el ciclista belga, porque Matteo Jorgenson, ante la insistencia del propio Visma, también se ha abierto, y por tanto han levantado mucho el pie, ha vuelto a entrar, querían mantener esa baza. En ese momento de la carrera yo creo que puedes plantearte la opción de frenar, pero no sé hasta qué punto realmente tienes que hacer esa apuesta de esperar a Jorgenson. Es cierto que era un corredor que, pensando en la igualdad que se había visto hasta ese momento entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, Jorgenson estando cerca en la general, puedes filtrarle en ciertos momentos en una fuga, puedes atacar, puedes poner presión en Tadej Pogačar y en el UAE como habían estado haciendo. Pero si se queda tan lejos de línea de meta y estás poniendo ritmo porque confías en Jonas Vingegaard, para mí yo creo que tienes que seguir buscando esa insistencia, y que sea Jonas, ¿no?, el que abra más el grifo, el acelerador, que siga apretando,
y Jorgensen que sobreviva como pueda. Son varias lecturas que se pueden hacer. Al final han decidido levantar el pie y mantener también un poco al estadounidense más vivo, que luego, pues como es lógico, también ha terminado cediendo más adelante y se ha dejado un tiempo muy muy notable, pero bueno, le han intentado mantener en ese momento. Mientras tanto, por delante que veíamos ataques, Storer, Armirail que estaba volando, estaba por ahí Michael Woods, Eskil Moss intentando reaccionar, lo mismo que Einer Rubio. Bueno, se ha ido seleccionando. El grupo que también de favoritos se seguía reduciendo, Ben Healy que se quedaba y empezaba un calvario para él. Por delante atacaba Michael Woods, que se terminaba marchando, haciendo sufrir ahí a Eskil Moss, Armirail, pero bueno, aquí este era el momento en el que el Visma también empezaba a hablar, decidían parar un poco, se iba reorganizando y esto permitía a Remco ir recortando poco a poco esa diferencia que le había llegado a caer un minuto, incluso algo más, pero que ha sabido sostener su ritmo muy constante, regularse, también ayudado en parte por Van Wilder, y a partir de ahí ha ido cerrando ese hueco y entrando nuevamente en el grupo de los favoritos, cuando yo creo que todos hemos dado por perdido a Remco Evenepoel en la clasificación general y con motivos más que suficientes, como es lógico. Aún así, en la escapada lo que ha ocurrido es que Armirail ha sorprendido, se ha terminado marchando hacia adelante, y en ese grupo perseguidor, que tampoco ha habido la máxima colaboración, también pues por fuerzas iban muy justos, les han terminado neutralizando ese grupo en el que el UAE se ha puesto a tope. Y en cuanto han llegado las primeras rampas de Otakam, a tope el UAE, Narváez ha hecho un lanzamiento impresionante y Tadej Pogačar, como veis, ha soltado con una facilidad enorme a Jonas Vingegaard, que no ha entrado en ese cambio de ritmo, ha intentado marcarse su propio tempo, y la verdad es que durante el primer kilómetro, primeros 2 kilómetros, sí que daba la impresión de que más o menos Jonas Vingegaard estaba sosteniendo la diferencia con Tadej Pogačar en torno a los 10-12 segundos, pero a partir de ahí ha empezado a subir muy muy rápido y ha sido al final exagerada la diferencia que hemos tenido en línea de meta, y una sorpresa enorme, no por el hecho de que Tadej Pogačar suelte a Jonas Vingegaard, sino por el hecho de que le haya aplastado de la forma en la que lo ha hecho. Y luego por detrás ha habido bastante lucha, hemos tenido a Oscar Onley moviéndose, Johannesen, Lipovic, Roglic sufriendo muchísimo y que intentaba agarrarse, Lipovic en cierto momento mirando hacia atrás, yo creo también pues sin querer descartar del todo por parte del equipo la baza de Roglic, que estaba siempre con unos metros perdidos, pero ha habido un momento en el que ya ha decidido ponerse a tope y por tanto pues se ha ido yendo hacia adelante, y al final pues bueno, en línea de meta una victoria portentosa de Tadej Pogačar con Jonas Vingegaard, como veis ya aquí, a 2 minutos 10 en línea de meta, 2.23 Florian Lipovic, que ha sido brutal como ha subido en ese tramo final desde que se ha marchado ya en solitario, sosteniendo más o menos el ritmo de Tadej Pogačar e incluso casi atrapando a Jonas Vingegaard. Luego Johannes en esa cuarta plaza a 3 minutos con Oscar Onley, a 3.33 Bauquelin, que ha ido sufriendo mucho todo el día pero que lo ha gestionado a la perfección. Más de lo mismo para Remco a 3.35. Hoy lo de Remco Evenepoel es una auténtica locura. Cuando te quedas en el Sulor, en el primer puerto del día, estás perdiendo un minuto con el grupo de los favoritos, y entrar séptimo en meta a 3.35 de Tadej Pogačar con la exhibición que se ha metido, cediendo solo 1.25 con Jonas Vingegaard, es una etapa portentosa de Remco Evenepoel, cómo ha salvado los muebles, cómo se ha gestionado, el trabajo que le ha hecho también el equipo en cierto momento para ayudarle. Así que brutal Remco Evenepoel, que mañana tiene un día complicado pero en el que a priori debería rendir bastante bien. Así que veremos cómo le va al belga, que hoy ha salvado una bola de partido en contra pensando en ese podio. Se lo podían haber quitado de encima, pero le han dado alas a Remco, le han dejado vivo. Y a un corredor de estas características, cuando le tienes al borde del colapso, no le puedes dejar ni un milímetro, ni un solo metro para que coja aire, para permitirle entrar de nuevo. Lo han hecho con Remco y hoy sale más vivo que nunca de esta etapa pensando en ese podio, dentro de que las sensaciones evidentemente no son las que a él le gustaría. A partir de ahí, Félix Gall ya a 4.02, Roglic noveno a 4.08, que sigue muy lejos de su mejor versión, no hay ningún tipo de duda en esto. Yo creo que todos sabemos que Roglic en plena forma debería, viendo un poco diferencias y dónde ha estado Lipovic, haberse movido más o menos en esos tiempos, haber estado con Jonas o incluso por delante de Jonas Vingegaard. Y ahora entraremos también en datos que comentaba al principio, y por esto mismo digo lo de Roglic. Cristian Rodríguez décimo, locura
el rendimiento también del ciclista español, que sí, que ha entrado ya a 7.26 de Pogačar, pero es que viendo las diferencias de hoy, es una barbaridad. Eres décimo en la etapa, Raúl termina 12º también, que ha estado en la fuga, a Bauquelin le mete en sexto, el Arkea se está saliendo en este Tour, lo ha hecho perfecto hoy, y ojo, un equipo de los pequeños, de la Ronda Gala, que está saliendo muy reforzado, que a nivel de puntos UCI y de visibilidad, de patrocinadores que vayan a entrar ahí, ojo a este Tour del Arkea, que les puede cambiar la vida radicalmente. Y luego ya Guillaume Martin y Guita Jorgensen al final, que se ha dejado 10.25 en línea de meta, hundimiento total del estadounidense O'Connor, Armirain, Narváez, y sobre todo nos vamos a lo que ha sido también grandes decepciones en el día de hoy, como es Carlos Rodríguez, que ya venía sufriendo mucho, pero aún así se ha dejado 12.31. Es una locura el tiempo que ha perdido. Es muy triste ver a Carlos en esta situación, al igual que Enric Mas, que ya le estáis viendo en el puesto 33 a 16 minutos. No son corredores para estar en ese tiempo, son ciclistas que han demostrado que tienen capacidad para estar más arriba, al igual que tantos otros, pero bueno, no están ni mucho menos cerca de su mejor versión, no hay piernas, por delante están volando y es lo que hay, tienen que aceptarlo y a ver, pues, de aquí a París, intentar meterse en fugas. La clasificación de la montaña, pues bueno, puede ser bastante complicada, pero igual todavía hay muchísima montaña por delante, prácticamente todo, y podrían ponerlo todo aún como objetivo, o al menos una victoria de etapa, que creo que podría ser factible para ambos. Depende de cómo vayan también, porque pues no están ni mucho menos con buenas piernas. Y luego pues ya intentar enderezar el final de año, la Vuelta a España, a ver si pueden tener allí un buen rendimiento y pelear por el podio. Y luego lo que les quede, ¿no? También con un mundial exigente, clásicas italianas, no sé hasta qué punto decidirán meterlas o no en su calendario, pero desde luego el Tour, al menos en cuanto a la clasificación general, está completamente perdido para ellos. Y entramos ya a analizar un poco lo que ha sido ese duelo, ese escenario entre Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, ¿no? Que es lo más sonado, como es evidente, del día, con un Tadej Pogačar que hoy no solo ha aplastado a Jonas Vingegaard, sino que lo ha hecho en un escenario de revancha, en un escenario en el que hace 3 años el propio danés le arrebató definitivamente ese sueño de ganar el Tour de Francia nuevamente, le aplastó precisamente el del Jumbo-Visma en aquella edición. Y esta vez Pogačar se ha tomado una venganza perfecta, con un trabajo del equipo soberbio, porque el UAE estaba muy solo, se había, digamos, mermado mucho la potencia del bloque tras el abandono de Almeida, con un Sivakov que había pasado unos días enfermo y que se ha ido recuperando poco a poco y que dice que las sensaciones están mejorando. Pues hoy el UAE la verdad es que lo ha hecho genial. Adam Yates ha estado más o menos donde puede estar, y por lo que hemos visto esta temporada, en su sitio de este 2025, muy lejos de su mejor nivel, evidentemente, pero en una condición en la que, bueno, puedes intentar aportar algo. Ya es un poco lo que llevamos viendo todo el año y que ya hemos comentado de Yates, que no está bien ni mucho menos al 100%. Y luego en el caso de Narváez, que es una locura. Es que lo de Narváez ya lo lleva haciendo toda la temporada, ya lo hizo en el Dauphiné, y hoy, que todos yo creo que también esperábamos que el ecuatoriano sufriese más, porque eran puertos más largos, donde a priori debería quedarse más solo Pogačar y estar más atrás, pues ha sido el más fuerte del equipo, ha sido el que le ha hecho el lanzamiento y prácticamente el que ha soltado a Jonas Vingegaard, que se le veía ya bastante al límite cuando Narváez ha hecho esa aceleración para prepararle el ataque a Tadej Pogačar. Y esto nos lleva a la contraparte, que es un UAE espectacular, pese a estar mermado y todo lo que hemos ido comentando estos días, y un Visma desbaratado, un Visma hundido por completo, que se ha puesto muy agresivo, que lo ha intentado otra vez, pero ya no es solo el hecho de que Jonas Vingegaard no pueda en el mano a mano con Pogačar y que haya estado lejísimos de su máximo rival, es que Jorgensen se ha estado quedando en el primer puerto cuando el propio equipo estaba endureciendo la carrera. Han decidido parar para esperarle precisamente, y a partir de ahí, pues bueno, Simon Yates, Kuss, que no han llegado a hacer la dureza que quizá podían esperar, ¿no? Han metido un buen ritmo, evidentemente, se han sacrificado también, pero el que ha terminado solo contra todo pronóstico ha sido Jonas Vingegaard. Es que yo creo que nadie imaginaba un escenario en el que, teniendo a su lado a Simon Yates, Kuss y Jorgensen, en la primera etapa de montaña el Visma se pusiese a meter ritmo y lo que provocase es que Tadej Pogačar y el UAE terminase en superioridad numérica frente a Jonas, y encima
descartando prácticamente todas las opciones de terminar ganando este Tour de Francia. Así que, bueno, también a nivel estratégico y de fuerzas, hoy ha fallado por completo no solo Jonas Vingegaard, sino el equipo Visma, pero chapó por Tadej Pogačar, chapó por Jonathan Narváez, que es, insisto, una locura el rendimiento que está teniendo. Y luego, pues muy bien, Lipovic, Johannesen, Oscar Onley, Bökeland, ¿no? Corredores jóvenes, sangre fresca, que está teniendo un rendimiento magnífico y que se suma con todas las de la ley a esa pelea por el podio. Y veremos Remco, Roglic, que todavía en el caso del belga sigue ahí arriba en la general, pero hoy ha sufrido bastante ante estos nombres. Y en el caso de Roglic, que bueno, por experiencia, por el nivel que sabemos que tiene en plena forma, nunca le podemos descartar, y teniendo en cuenta que queda mucho Tour de Francia, hay que seguir teniendo ahí en cuenta precisamente al esloveno, hay que mencionarle siempre en ese debate, pero sabiendo que está claramente por detrás. Y vamos a comentar primero la clasificación general y ahora vemos estos datos que quería mostraros. Pogačar evidentemente recupera el maillot amarillo, 3.31 ya sobre Jonas Vingegaard, a 4.45 Remco Evenepoel, Lipovic a 5.34, Bökeland a 5.40, 6.05 Oscar Onley, Roglic séptimo a 7 minutos y medio ya de Tadej Pogačar, Johannesen octavo a 7.44, a 9.21 Felix Gall y cierra el top 10 Matteo Jorgensen a 12.12. Diferencias salvajes y un abismo entre Tadej Pogačar y el resto. Evidentemente ahora da la impresión de que Tadej Pogačar hoy ha sentenciado el Tour de Francia, al menos en cuanto al mano a mano, porque siempre el Visma y Jonas Vingegaard se pueden aferrar, aún con todo lo que queda, a ganarles la partida a nivel estratégico, intentar filtrar al danés por delante. Puede ocurrir alguna desgracia para Tadej, un pinchazo, una nueva caída, estas cosas están presentes en el día a día del ciclismo, pero lo que es obvio es que está en otra galaxia, es el mejor ciclista de la historia, yo estoy convencido de ello. Hoy ha destrozado a todos sus rivales y, salvo milagro, hoy Tadej Pogačar ha sentenciado el que va a ser su cuarto Tour de Francia. Así que veremos qué ocurre de aquí en adelante, pero da más la impresión de que Jonas Vingegaard va a estar más pendiente del podio, que debería asegurarse con relativa facilidad esa segunda posición, pero han estado más cerca el resto de ciclistas de él que el de Pogačar, ¿no? Así que bueno, veremos cómo evoluciona esto. Y los datos que quería mostraros, porque ya han empezado a salir por redes sociales, ya se han empezado a publicar análisis, lo que ha hecho hoy Tadej Pogačar, que como estáis viendo, habría movido 7,18 vatios por kilo durante 35 minutos y 3 segundos. Una auténtica barbaridad haber movido estos números, estos vatios. Vaya potencia la del esloveno, es que es una salvajada, es que estamos hablando del mejor ciclista de la historia, ¿no? Y yo lo he dicho muchas veces por aquí en el canal, no sabemos si llegará a los registros de Eddy Merckx, que es posible que no lo haga, dentro de que lo de Pogačar es impresionante, es muy probable que no consiga alcanzar el mismo palmarés que Eddy Merckx, pero por rendimiento, por lo que hace en la época en la que lo hace y demás, es descomunal, es el mejor corredor del mundo sin ningún tipo de dudas, y hoy lo ha vuelto a demostrar. Eso sí, y quiero entrar en la comparativa con 2022 porque os van a sorprender los datos. Hoy Tadej Pogačar, que estáis viendo que ha movido 7,18 durante 35,03. ¿Qué ocurrió en 2022? Etapa en la que Tadej Pogačar se quedó descolgado precisamente, y de hecho pues la tenemos aquí. Aquel día Jonas Vingegaard ganó y le metió 1.04 en meta a Tadej Pogačar, ¿vale? 1.04, y Tadej Pogačar perdiendo 1.04 en meta con Jonas Vingegaard, enterrando definitivamente sus opciones de ganar el Tour. Ese día, como veis, tardó 37,41 en esa subida a Otakam y movió 6,1 vatios por kilo. Es cierto que la jornada no es comparable del todo, porque aquí llegó en un 18º día del Tour de Francia, en este caso es la 12ª, es decir, en ese momento había más desgaste, ya estábamos prácticamente al final del Tour de Francia, aquí todavía en el Ecuador, y además que aquella jornada también, pues a nivel de recorrido, fue un tanto más exigente. No me atrevería a decir por los puertos previos que tuvimos, sí que más o menos son parecidas, es el mismo puerto final, pero me atrevo a decir que por el momento de la carrera en el que nos encontrábamos y que por los puertos previos también, y por la acción que vimos previamente ya en Spandell, si no me equivoco, con Pogačar atacando 15 veces a Jonas Vingegaard, pues la dureza y el desgaste que tuvieron durante la etapa también fue mayor, y por tanto es entendible que tarden más
en ese 2022 en hacer la subida, que por tanto muevan menos vatios por kilo. Es entendible si tenemos todo esto en cuenta. Aún así, Tadej Pogačar, que claro, se puede presumir que, dado eso, es lógico que mejore un poquito sus registros, más aún si tenemos en cuenta que ha dado un salto importante de calidad, centrándonos únicamente, además de esto que he comentado, si nos centramos en el tiempo y esa diferencia, como veis, Tadej Pogačar tardó 37.41, esta vez 35.03, es decir, Tadej Pogačar ha mejorado en 2 minutos y 39 segundos el registro que marcó precisamente en esta subida a Hautacam en 2022, cuando Jonas Vingegaard le metió 1.04 en línea de meta, enterrando definitivamente sus aspiraciones de ganar el Tour de Francia. Un cambio abismal, una mejora portentosa, la hemos visto, la hemos confirmado a lo largo de estos 2 últimos años especialmente, pero los números lo reflejan con más claridad. Es cierto que esta edición, la etapa, llega antes en el Tour de Francia, que llega además con algo menos de dureza previa a esa subida a Hautacam y también con la acción que vimos que fue muchísimo mayor en aquella edición, pero los números son una salvajada de Tadej Pogačar una vez más, que pone en evidencia por qué es el mejor sin ningún tipo de debate. Eso sí, claro, vemos lo que ha hecho Pogačar, pero los números que realmente llaman la atención, más allá de que Tadej Pogačar haya destrozado su registro de hace 3 años, a mí lo que me ha sorprendido es lo de Jonas Vingegaard, porque al contrario que Pogačar, Jonas Vingegaard ha empeorado su registro de 2022. Y lo vemos muy claramente, porque en aquella edición Jonas Vingegaard tardó 36.37 en este ascenso a Hautacam, moviendo 6,32 vatios por kilo, que lo vemos evidentemente en el Twitter de Cycling Labs, que lo tenéis aquí. Jonas Vingegaard hizo 36.37, ¿no? Como veis, pues evidentemente más lento también de lo que ha hecho hoy Tadej Pogačar. Estamos hablando de 1.34, más lento que Tadej. Es decir, que se ve claramente Jonas Vingegaard en una etapa en 2022 que llega más tarde en el Tour de Francia, con algo más de desgaste previo a esa subida a Hautacam, fue más rápido que esta edición. De hecho, Jonas Vingegaard este año ha tardado, teniendo en cuenta estas diferencias que ha tenido con Tadej Pogačar en la jornada de hoy, que como recuerdo ha sido 2.10, Jonas Vingegaard hoy ha tardado 37.13 en hacer la subida a Hautacam, y estáis viendo que en 2022 la hizo en 36.37, es decir, Jonas Vingegaard este 2025 ha sido 36 segundos más lento que su propia actuación en 2022, cuando ganó la etapa, cuando ganó el Tour de Francia, y por tanto nos hace sacar muchas dudas, que salten un poco las alarmas, porque Pogačar, mientras que él ha mejorado 2.39 su actuación de 2022, Jonas Vingegaard ha empeorado 36 segundos. Si Jonas Vingegaard hubiese tenido el rendimiento que tuvo en aquella jornada de 2022, hoy hubiese estado mucho más cerca de Tadej Pogačar. No hubiese sido suficiente, ni mucho menos como para plantarle batalla, hubiese estado lejísimos, pero es que Tadej ha mejorado y Jonas no ha mejorado, no ha dado ese salto hacia adelante, sino que ha ido hacia atrás. Esto, evidentemente, es un dato que hay que cogerlo con pinzas siempre, ¿no? Porque aunque se pueda hacer este análisis, no se puede afirmar, y será el propio Jonas Vingegaard, el propio equipo, el que tendrá que decir si realmente el danés está en la forma de su vida, si no, qué sensaciones ha tenido, si ha sido un día malo. Hay muchos factores que influyen, como es lógico, pero igualmente los datos siempre hay que tenerlos en cuenta, pero no se pueden sacar como una verdad absoluta, ¿no? Como conclusión definitiva, y es algo que evidentemente aquí en el canal ya sabéis que los mostramos, los analizamos, los comentamos, pero que en ningún momento hay que dar por hecho, hay que sentar que esto sea la realidad tal cual, y que por tanto Jonas Vingegaard sea un corredor más flojo que cuando ganaba los Tours de Francia. No lo podemos saber, tendrán que decirlo ellos si sí o si no, pero me parecía interesante desde luego mostraros los datos. Y a partir de aquí, ¿qué más se puede comentar? Bueno, un poco lo que hemos ido diciendo, ¿no? Que Pogačar ya tiene sentenciado este Tour, que Vingegaard lo va a intentar, tanto Jonas como el Visma lo pueden intentar, veremos qué estado de forma muestra de aquí adelante, pero viendo que está 3.31 en la general, yo creo que es prácticamente imposible, y bueno, es lo que hay, tienen que saber que se están midiendo ante el mejor de la historia.
y que ya ser segundo tras él y haberle levantado un par de Tours, pues bueno, pues es impecable, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos a tener una lucha, eso sí, muy bonita por el podio, con diferencias abismales, con un Lipovic que hoy ha ganado mucho para mí y que gana favoritismo, pensando en esa tercera plaza en París, pero que aún así va a estar peleado y que veremos cómo evoluciona. Mañana vamos a tener ya una jornada nuevamente muy exigente, cronoescalada en Peyraguts de 11 kilómetros, Tadej Pogačar clarísimo favorito sin ningún tipo de duda, Remco que hoy ha sufrido, pero creo que mañana podría estar más cerca de esa pelea por la victoria, no es favorito ni mucho menos, pero creo que puede estar bastante mejor al ser una contrarreloj. Veremos Jonas Vingegaard, que creo que también podría hacerlo mejor mañana, pero sin ninguna duda, pues mañana volveremos a tener grandes diferencias, mañana vuelve a ser un día muy exigente y por tanto pues habrá que estar pendientes de lo que ocurra, y es que a partir del sábado nuevamente pues seguiremos con grandes etapas exigentes de montaña, ¿no? y mucha batalla de aquí a la próxima semana, así que bueno, estaremos pendientes de todo. Nos hemos quedado hoy todos un poco fríos, ¿no? Seguramente porque esperábamos esa gran batalla, esa igualdad entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard que habíamos visto hasta ahora, más aún teniendo en cuenta que el danés le había estado aguantando los pocos ataques que había hecho Tadej con relativa solvencia, así que en esa cuarta jornada, en el primer ataque serio de Pogačar, estuvo a puntito de descolgarse el danés, pero pudo rehacerse y entrar con él nuevamente. Pero le habíamos visto muy bien a Jonas, le habíamos visto con relativa facilidad, muchísimo mejor que en el Dauphiné, y hoy nos ha vuelto a recordar precisamente a ese Dauphiné, que estaba no solo uno, sino varios escalones por debajo de Tadej Pogačar. Es lo que hay, ojalá que pueda reencontrarse un poco consigo mismo, mejorar si es que este es su tope, y plantarle algo de batalla por ver más espectáculo, pero bueno, igualmente pues sí que es cierto que disfrutamos de un corredor como Pogačar que ataca a 12 kilómetros de línea de meta, que es una auténtica barbaridad, pero bueno, al final las carreras tristemente también se vuelven un poco más predecibles, monótonas, con un Tadej Pogačar sin rival, porque es exageradamente superior al resto. Igualmente, lo que digo, hay que disfrutar porque es el número uno, es una pasada de corredor, la actitud, la ambición que tiene, ¿no? Muy por encima de los demás. Y por tanto, pues bueno, que sigue devorando récords, lleva ya 20 victorias en el Tour de Francia, a este paso, en un par de años más, supera el récord de Cavendish, así que veremos cuánto le dura también al ex ciclista británico, que ya bromeaba con él, ¿no? En su momento, y que, bueno, que ahora pues está viendo como ya ha alcanzado las 20 de Tadej Pogačar y las que le quedan en este Tour de Francia, que estoy convencido de que por lo menos 3 más o incluso 4 se va a llevar con relativa facilidad. Así que, bueno, veremos lo de Pogačar, que ya ha sumado además 3 también en esta edición. Y nada, lo dicho, dejadme vuestras impresiones en los comentarios, que hoy hay demasiadas cosas que analizar, ha pasado de todo. Pogačar arrasando, el UAE rehaciéndose, el Visma hundiéndose por todas partes y gestionando para mí muy mal la etapa a nivel estratégico. Aspiraciones españolas, si ya quedaban muy pocas y el rendimiento era muy pobre, pues han desaparecido también por completo. Así que bueno, a ver ahora qué nos podemos encontrar en este Tour, esa pelea por el podio, si Jonas y el Visma son capaces de alguna forma un tanto inexplicable ahora mismo de darle la vuelta a la situación y todavía soñar con al menos hacerle sufrir al esloveno. Y luego pues pensando en victorias de etapa, que todavía quedan días muy bonitos, muchos corredores que las están buscando y que van a seguir buscando esas victorias, y donde seguramente pues Carlos Rodríguez, Enric, que ahora ya pues se descartan definitivamente de la clasificación general, yo creo, van a buscar seguramente esta segunda, tercera semana. Buitrago también, que es otro de los que ya en la primera semana dejó ver que no estaba muy para la general, pues yo creo que esta última puede intentar meterse por ahí delante, a ver si es capaz de rascar algo, ¿no? Y tantos otros corredores que seguramente que buscarán ser muy combativos, así que nada, todavía nos queda todo lo gordo de este Tour, toda la montaña, la cronoescalada mañana, muchas cosas, así que nada, dejádmelo todo en los comentarios, seguidme en redes sociales, que las tenéis siempre en las descripciones de los vídeos, y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!